a dar en esta hora que me voy a tomar, la verdad que es muy un desafío, pero bueno, voy a dejar las pinceladas de lo que pueda aportarles. Ahora me había quedado pensando lo que decía al principio, ¿no? Del corazón salen las palabras, ¿no? Que tiene un hombre. Estas son, tengo para darles cuando quieran un refranero sanmartiniano, totalmente probada las frases. Van a ver que abarca distintos aspectos. Una derrota peleada vale más que una victoria casual. ¿Qué tal? Como dijo recién el señor Mayor Antoniani, los padres, no me voy a extender, pero yo quiero hacer una reflexión que esto no es, esto es solamente especulación mía como historiador. San Martín nació en Yapeyú. A los pocos años que los jesuitas habían sido expulsados de América por el liberalismo masónico, enemigo de la religión, y habían destruido así una obra fantástica de las misiones, que es un tema para estudiar en otra clase. 4 o 5 años había sido de la llegada de la expulsión, y obviamente la corona manda a sus oficiales a ocupar el lugar que ocupaban los padres jesuitas. Y en este ámbito donde todavía se respiraba espíritu jesuita, nace el general don José de San Martín. Nace de un padre, que también es digno que debemos estudiarlo, de un soldado que en América también luchó, fue un hombre de Ceballos, uno de los mejores virreyes que tuvo nuestra patria, uno de los mejores gobernantes que tuvo nuestra patria. Otro error que tenemos en el estudio de la historia: la patria empieza en 1810. Error. Hernandarias, Ceballos, Bertis, tantos otros. Juan de San Martín, no tenemos idea. Se lo dejo como inquietud, porque no es el tema de hoy. Había 300 años de historia en esta tierra, no se borran de un plumazo. Muy bien, siguiendo la vida, entonces estudien a la madre y estudien al padre de San Martín también, cuando puedan. Hay un libro actual que ha editado la editorial del Ejército Argentino, de la autoría del señor Teniente Coronel Castiglioni, que se llama Juan de San Martín, un capitán del Río de la Plata. Apasionante. De tal palo, tal astilla. De algún lado salió y superó a su padre. Pero no era menor este capitán, Juan de San Martín. Es una obligación moral decirlo. Muy bien. La niñez transcurrida en esta familia, con estas características que nos señaló muy bien el señor Mayor. Vamos a iniciar la aventura en Cádiz. La llegada a la España continental, a la España de la península ibérica. Vamos a ver el ingreso al ejército español, vamos a ver en todas esas campañas que participó, y su retiro el 6 de septiembre para iniciar su aventura o su gran empresa de libertad. Esto es lo que vamos a ver hoy. Y en cada una de estas cosas vamos a ver qué aprendió, qué le dejó. Porque el hombre, como dijimos al principio, se va haciendo. Primero de un padre y una madre, que evidentemente eran extraordinarios. De tal palo, tal astilla, no viene mal repetirlo. Muy bien. Hay una cosa interesante que tenemos que tener en cuenta, que no debemos olvidar. En 1808, cuando uno de sus jefes fue descuartizado por la turba, el general Francisco María Solano,
San Martín, como su ayudante, recibe una gran paliza. 2 veces está a punto de la muerte San Martín, antes de las otras que tuvo en América. Y esta gran paliza va a tener que ver con su salud posterior. Es un detalle que nadie dice. Ante la inminente caída de Cádiz, decide pasar al retiro para ir a América. Ahora vamos a explicar por qué. Y tiene que ver esto con la charla que dio la profesora del Tucumán, que bien nos ilustró de todo un periodo histórico impresionante. Y lo que dice él en una carta al mariscal Castilla, muchos años después, en el 48, las verdaderas intenciones, que también son un tema a discutir y donde hay mucha mugre debajo de la alfombra, pero las palabras estas me parecen correctas para ver el final de la película. Lo dice él en carta al mariscal Castilla, que ya no tiene por qué mentir. El 11 de septiembre de 1848, imagínense que ya la suerte estaba echada. Resolvimos regresar cada uno a nuestro nacimiento, a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha que calculábamos se iba a empeñar. No hay mucha vuelta cuando escribe San Martín. Todo lo deja claro, transparente. Antes de empezar, una curiosa cronología, le llamo yo. Miren ustedes, en un gráfico moderno de tortas. El 8% de su vida lo pasa en las misiones, donde ahí, con sus ojitos de niño, ve ese orden jesuítico impecable, donde ve esa familia abnegada, silenciosa, trabajadora, un padre soldado teniente gobernador, un padre de a caballo, las primeras enseñanzas en la casa materna. Después, 39 años de su vida, el 39% de su vida, perdón, no 39, el 39% del resto de su vida se prepara con lo que vamos a ver hoy, se prepara, ese hombre grande, magnánimo, se va a ir preparando. En América solo va a estar el 14% de su vida. Imagínense si hubiese estado el 25 o el 40. Con el 14% estamos hablando de él de una manera extraordinaria. Y el último es exilio obligado, porque la patria lo expulsa, hay que decir la verdad. La patria lo echa. Los malos de la patria, voy a ser más preciso. Los malos de la patria lo echan. Entonces, tengan en cuenta la porción de la que vamos a hablar hoy, muy rápidamente, ¿no? Un desafío para mí. Esto que dije en palabras, y siempre estando en la introducción, la llegada en 1784 a Cádiz, un breve pasaje por Madrid de unos meses, que no lo quise representar, ahí es su estadía circunstancial, su padre debe hacer sus papeles, de su regreso a España, y en 1789 va a ingresar en Málaga, en el regimiento, perdón, en Murcia, en el regimiento de Murcia. ¿Por qué? Ingresa como cadete en el regimiento de Murcia. Pero esta es una introducción, voy a hacer un paneo rápido, después voy caso por caso. Ya siendo cadete todavía, en sus años de preparación, con el regimiento de Murcia, en 1791 tiene que cumplir su primera misión de combate en Orán, en unas posesiones que ahora vamos a ver que eran de España en ese momento, y ahí concurre con su regimiento a probar, primera vez, el fuego del enemigo. A su regreso hace un breve pasaje por el sur de España, y el regimiento de Murcia en 1792 va a ser desplegado al norte para comenzar las operaciones que se van a hacer sobre la guerra del Rosellón, que ahora vamos a hablar, cuando ya la Francia
revolucionaria, empieza a atacar a las monarquías europeas. Va a tener una actuación en combate destacada en 1795, ya en el lado francés. Va a ser tomado prisionero. Y ahí va a tener su primera actuación como infante de marina, porque, señores, para muchos, novedad, San Martín también estuvo embarcado y fue infante de marina. Conoció la marinería. Vayamos hilando para después ver de dónde surgen tantas ideas, ¿no? San Martín estuvo varios años, combate a bordo del Santa Dorotea contra el León, el barco inglés, es derrotado, ahora les voy a contar más adelante, y ahí, perdón, estoy haciendo al revés. Y ahí, en este Santa Dorotea, en ese combate, una cosa que también va a tener que ver, nada sucede al acaso, nada sucede por milagro. Miren quién aparece acá. Miren quién aparece en 1798 en la vida de San Martín. ¿Alguien se anima a decirme quién es esa advocación? No el mayor Antonio. ¿Alguna voz? La Virgen del Carmen, mi coronel mayor. Señora, anótese una felicitación a la Jabonera. Muy bien. Así nos decían a nosotros cuando éramos cadetes. Anótese una felicitación en la Jabonera. Perfecto. La Virgen del Carmen 1798. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene que preguntarse por qué. Porque es la patrona de ese entonces de la Marina española y de la Infantería de Marina. Después también conocida con la advocación de Estela Maris. Pero sorpresita, San Martín después llega a Mendoza y ¿con quién se encuentra? Con la madre. Y acá él la pasó mal porque fue tomado prisionero. Naufragaron. Se habrá mojado hasta la coronilla. Iba a decir algo, no lo dije. Muy bien. Estoy en la introducción, atenten, agárrense. Después en 1801, San Martín con su regimiento va a ir a combatir en la guerra contra Portugal. En estos años, como dijo la profesora de historia anterior, todos se peleaban con todo. Entonces una vez eran aliados de Francia, otra vez eran enemigos, bueno. 1801 también va a tener una destacada actuación en la que se llamó la Guerra de las Naranjas. En 1808, ¿qué pasa en España? Pregunta, responde. ¿Quién responde? Invasión napoleónica. No me contesten los profesores, contéstenme los alumnos. Conozco la voz. También. Napoleón toma España y designa a José, al hermano, bien, como rey. Muy bien. 1808, combate en ese marco de la Guerra de la Independencia Española, Arjonilia. El regimiento. Muy bien. Volvamos al principio. Este era un repaso, ¿está bien? ¿Lo tomaron esto? Como verán, primera reflexión del mapa. En todos estos años de vida se caminó toda la península y más allá. Se mojó todo el océano, el mar Mediterráneo y más allá. No estuvo sentadito en una silla mirando. Ahora lo vamos a ver. Con lo cual, este hombre se prepara muy profundamente en el métier de la guerra. Y conoce todos los terrenos. Frío, calor, el amarillo de 1808, un calor, esa guerra de Arjonilia y Bailén ahí, un calor que dice que se morían solo del calor. El que conoce España no me dejará mentir en donde está ubicada la flecha, más o menos en la zona aproximada. Después, en los Pirineos, etcétera, el mar, y todo tiene relación. Empezamos por Cádiz. De Cádiz, como le dije recién, el padre va a ir a arreglar sus papeles, ahí viene la cuestión de ser oyentes con sus hijos, no iban a andar vagueando, en el seminario de nobles. El seminario de nobles, el padre de San Martín tampoco lo podía mandar porque no era un noble, era un capitán. Entonces, le dan destino en Málaga, y ahí el padre decide que sus hijos vayan a ser militares. 2 en el regimiento de Soria y 1 en el regimiento de Murcia, un poquito después, un año después,
el Leal de Murcia se llamaba. ¿Por qué? Asiento en Málaga. ¿Por qué? Porque los cadetes en ese momento tenían una formación por dos vías. En España había 3 escuelas militares y algunos cadetes accedían a la oficialidad a través de estas 3 escuelas, una en Barcelona, no recuerdo exactamente los tres nombres en este momento, como las había en Francia también, donde se había formado Napoleón. Y también había una segunda manera de hacerse oficial, que era entrar en la escuela de regimiento, lo que se llama escuela de regimiento. Pero los regimientos, que tenían 9 compañías, por las reales ordenanzas de Carlos III, podían tener en cada compañía 2 cadetes. 2 cadetes. Entonces el regimiento Soria, al cual el padre seguramente, ahora estoy hipotizando, haciendo hipótesis yo, ¿no? El padre hubiese querido mandar a los 3 hijos juntos, no lo pudo hacer porque estaban cubiertas las vacantes. Entonces espera un año y se abre la vacante en el regimiento de Murcia y el joven San Martín, José Francisco, ingresa como cadete en el regimiento de Murcia. Llevaba un cordón plateado con este uniforme que estamos viendo, y el cadete San Martín ahí se forma. Antes de ir, ¿qué hacía un cadete? Antes de ir a la próxima placa, ¿qué hacía un cadete de esa época? Bueno, un cadete de esa época, tanto en la academia y suponemos que en los regimientos, tenía una vida ordenada y frugal. En ese momento, si decimos que había a razón de 2 cadetes por compañía, 9 compañías, San Martín compartió con 17 compañeros su cadetoría, su nivel, su condición de cadete. Y un cadete se levantaba por la mañana, escuchaba misa, una vida frugal, se levantaban a las 5:30, 6 de la mañana, a lo mejor un poquito más tarde en verano, al revés, en invierno, perdón, y había misa, había instrucción, y por supuesto que en lugar de tenían un oficial tutor, que dicen las ordenanzas, que yo no la voy a leer ahora, pero se las recomiendo. Todo esto que estoy diciendo está escrito, no estoy inventando nada. Las ordenanzas dicen que el jefe de regimiento, el señor coronel, elegirá de entre los mejores oficiales a quien se desempeñará como maestro de cadetes. El tutor, el oficial instructor. Lindo habría sido saber quién fue ese instructor de San Martín, ¿no? Qué honor. Evidentemente lo marcó. Muy bien. Y el cadete seguía el día, después tenían lecturas ordenadas, ahora vamos a ver qué se leía. En el almuerzo, les adelanto, era como una vida monástica, se leía el Kempis, la imitación de Cristo. Mientras el cadete comía, le leían la imitación de Cristo. Si no lo conocen, el libro de Kempis, de Tomás de Kempis, que se llama La imitación de Cristo, tómenlo. Impresionante. Forjador de almas. Entonces vamos viendo de quién estamos hablando y cómo se forma. Pero no es que San Martín se formaba así, todos formaban así. Los próximos meses verían a José Francisco yendo y viniendo entre España y el norte de África, ya casi al final de su vida como cadete. Había hostilidades de los pueblos árabes y debían ir a combatir, y ahí concurría el cadete. No le daban una misión de combate principal, pero seguramente estaría en el parque de artillería, vería, y ahí, ese día, en Orán, ahí tienen el bautismo de fuego en Orán, ahí lo digo al final, le puse al final del título, ¿qué va a tener uno acá como experiencia? ¿Qué lo va a formar a este hombre? ¿Qué va a conocer en esta estadía en 1791 a los 14 años? Va a conocer el miedo físico. Porque, señores, como les dije cuando hablé del liderazgo, si uno no conoce el miedo físico, no puede hablar, no puede referirse. En circunstancias que no voy a mencionar, tampoco es bueno autorreferenciarse, pero lo voy a decir, he debido estar bajo el fuego de un enemigo.
Y es una situación inédita, donde a uno se le llena esa parte de preguntas. Y tiene que sobreponerse porque los subalternos lo están mirando. Entonces acá el miedo físico también se entrena. Y acá tenemos a un San Martín jovencito que ya a los 14 años dice, acá estoy, he puesto el cuero. Eso les puedo asegurar que a uno lo marca. Esta es la experiencia que les dije allá en el norte de África, que lo va a marcar en muchos sentidos. El temor físico, la dureza de ese terreno. Y después, a principios de 1792, después de haber evacuado Orán, su regimiento destacado, como les mostré en el mapa anterior, a la zona de Aragón, en la frontera con Francia, porque acuérdense que se había desatado la Revolución Francesa, por lo tanto los franceses querían exportar la revolución a el resto de Europa, y el primer reinado que tenían cerquita era España, regida por los Borbones, parientes del derrocado, desgraciado rey francés. Y en el legajo de él, en el legajo de servicio, consta que José de San Martín permaneció 8 meses en Aragón, al pie de los Pirineos, que es la porción más elevada de este cordón montañoso, alrededor de 3.000 metros de altura, y ahí tenemos otra carga. Entonces, miedo físico, vayan cargando en la mochila. Miedo físico, dureza en la formación, la guerra en la alta montaña. O sea, cuando el hombre se encuentra con el Ande por delante, por supuesto que era mucho más avasallante, tenía algo en la cabeza con qué referirse. Termina esa guerra del Rosellón en 1795 con la llamada Paz de Basilea, y acá tenemos San Martín, en algún momento determinado en esta zona, cae prisionero, a donde lo marqué recién. San Martín aprende lo que es caer prisionero. En este momento se libera Haití, negocia Haití, y Haití pasa a manos de los franceses. Y aprende en esta experiencia la campaña, cómo se hace una campaña, cómo se hace una campaña organizada, cómo se vivaquea, cómo se entrena la tropa, y conoce a un líder que él lo va a marcar para toda la vida, que es poco conocido, que se llama el general Ricardos, que también los invito cuando ustedes tengan ganas de conocerlo. Él ve cómo se conduce una operación con el liderazgo. La primera vez que tiene esta experiencia con un liderazgo carismático. Además conoce lo que Francia derrama en el mundo, que es el concepto de nación en armas. Concepto que después va a interpretar, viéndolo a Napoleón, años después, el general von Clausewitz. Y adquiere una gran experiencia en las tropas de cazadores. La tropa de cazadores es una tropa de infantería ligera, movediza, la montaña. Entonces, el teniente coronel San Martín que llega a América, mire, no se improvisó, no estudió en la Pitman. Es un hombre que viene armado. Sigue la historia, termina la guerra del Rosellón con el grado de segundo teniente, y lo encuentra una nueva guerra ya no contra Francia, sino ahora contra Portugal y Gran Bretaña. En este sistema de alianza, que hay que estudiarlo porque uno se pierde. Lo cierto es que, para no dispersarnos, la guerra anglo-española, hubo como 9 guerras anglo-españolas, entre 1796 y 1802, fue un conflicto que enfrentó a España, que contaba con el apoyo de Francia, contra Gran Bretaña, y finalizó con la Paz de Amiens. Y en 1797 el regimiento de Murcia fue destinado a proteger el arsenal del puerto de Cartagena. La situación política en Europa había cambiado, Francia pasaba de ser aliada de España y el enemigo común de ambas ahora era Inglaterra. A principios de ese mismo año había tenido lugar la batalla de Cabo de San Vicente, donde una mediana flota británica destruyó una escuadra española. Ello llevó a que se interrumpiera el marítimo con las colonias españolas y los corsarios ingleses. Y para conjurar esos peligros, España alista varias fragatas livianas, y en ella es donde se embarca
el Libertador San Martín en el buque que le conté que se llama la Santa Dorotea. La fragata desplazaba 600 toneladas aproximadamente y se encuentra, acá tenemos algo se mencionó, esta es una cuestión anecdótica, en su estadía ahí en el puerto de Toulon, la Dorotea, ahí tenemos la imagen de San Martín y de Napoleón en una vieja litografía que encontré, antes de la batalla de Bailén, no tiene nada que ver el título con la foto. San Martín dice que Napoleón se encontró con San Martín, un hombre con un uniforme distinto al resto de los marinos, claro, él era infante y los marinos eran marinos, y ve en el botón, ahí está señalando Napoleón, que dice Murcia. Y según dicen, esto ya no bastante probable que haya sido así, quedó impactado tanto San Martín con Napoleón como Napoleón con San Martín. Imagínense que Napoleón estaba en ascenso. Estamos hablando de 1798, 99. Antes, Napoleón estaba preparando su ida a Egipto, por eso se cruzan. Bueno, lo de la Virgen del Carmen, ya conté por qué y la importancia que tiene en la vida de San Martín, y no es ese día que se encuentra con la Virgen, sino que lo va a acompañar el resto de sus días. Ya hablaremos en detalle, ya hemos hablado de esto, creo que no hay. Y acá tienen de puño y letra una tarjeta que me regaló el otro día mi amigo el coronel, el señor mayor Antonioni, donde se demuestra la admiración que tiene el general San Martín por esta advocación de la Virgen María. Al ser capturada la Santa Dorotea y al haber naufragado, se consagran a la Virgen. Muy bien. Hay una nota, una carta que escribe Francisco de Borja, que era Francisco de Borja era el comandante de la flota, el heroico capitán Francisco de Borja, escribe una nota a el rey donde exalta la honrosa resistencia que opuso con la fragata Dorotea de su mando antes de rendirse al navío inglés León, sino que el mismo comandante apresador ha hecho a su almirante, el conde de San Vicente, un elogio muy particular de aquel oficial diciendo: imposible explicar con palabras el valor atrevido y destreza que manifestó durante la acción en tan vigorosamente se vio estrechado. Él habla de toda la tripulación, y en esta tripulación el desempeño y la bizarría a su capitán, el capitán Don Manuel Guerrero, y a todos los oficiales de la tripulación de Santa Dorotea. Entonces acá, firmado el 14 de septiembre de 1798 por Francisco de Borja. Acción heroica del mismo. En 1802, el general San Martín, por un bando del rey, por cuanto hallándose vacante el empleo de segundo ayudante del batallón de infantería ligera, voluntarios de Campo Mayor, he tenido a bien crear en consecuencia la nueva constitución de un cuerpo de infantería. Este cuerpo de infantería se crea ahí. Por lo tanto, han nombrado al capitán José de San Martín, se le ponga en posesión del referido empleo, y a los oficiales y soldados el del expresado batallón que le reconozcan y respeten como segundo ayudante. Esto es dado en Cartagena el 26 de diciembre de 1808, firmado el rey. Entonces, San Martín va a conocer ahora una tropa de infantería ligera en el regimiento, que ahora se llama así, Regimiento 26 Albuera, que tiene sus orígenes en este batallón ligero de Campo Mayor. Entonces, San Martín también va a conocer acá la guerra de la infantería ligera. En 1804, el rey, no voy a leer todo, don Carlos, por gracia de Dios,
por cuanto atendiendo a los servicios y méritos de vos, don José de San Martín y Matorras, segundo ayudante del batallón que había nombrado antes, he venido a conferiros el empleo de capitán segundo, asciende a capitán. Todo por méritos en batalla, no por acomodo ni nada por el estilo. Sigue avanzando la historia y tenemos por delante 1805, 1806 y 1807. 1805. ¿Qué hay? La derrota de Trafalgar. Fundamental. Descomposición política de España, dominio de los mares por parte de Gran Bretaña. Íntimamente relacionado con las invasiones inglesas al Virreinato Río de la Plata, 1806 y 1807. Todo esto fue generando en el Libertador un espíritu de pensar en su madre patria, España, y verla corroída, dañada, ocupada, y va generando necesariamente un espíritu. Entonces estamos hablando de la formación de San Martín. La guerra de la independencia. Como dije antes, en mayo, el 2 de mayo en Madrid, las juntas de locales empiezan con el rey preso, empiezan a armar lo que se llama el juntismo, las juntas empiezan a organizar la resistencia en la cual también participa nuestro general San Martín en defensa de su patria. Las pinturas de esta época, ¿no? Este cuadro de Goya, el 2 de mayo de 1808, el alcalde de Móstoles inicia un célebre llamamiento a la resistencia en España, ocupada por los franceses. Mientras la monarquía capitulaba en toda la línea, se rajaban, el pueblo español se levanta en armas y luego en todas las ciudades y pueblos del país. El mariscal Murat, el preferido de Napoleón, un mariscal de aquellos, reprimió sin asco. Las imágenes históricas más elocuentes las brinda Goya en sus célebres cuadros. Acá tenemos uno, que se registra en los fusilamientos de Madrid. Todo esto lo estaba viviendo San Martín desde adentro. La patria ocupada. ¿La patria qué patria ocupada? La patria tradicional española. La patria católica ocupada por los franceses, que venían a cambiar la historia. Contra esto se resiste San Martín. Por fin, el 23 de junio de 1808, tuvo lugar el combate de Arjonilla. Enfrentamiento en las cercanías, ahora le voy a dar el mapa, ahí, Arjonilla y Bailén, muy cerca, para que nos vayamos aproximando a donde estamos. Siempre la historia se estudia temporoespacialmente, tengo que hablar del tiempo y el espacio. ¿Dónde está? ¿Cómo estoy? ¿Dónde está Arjonilla? ¿Dónde está Bailén? 40 kilómetros más o menos. Acá está el parte de batalla de Arjonilla. Arjonilla acá se va a lucir, nuestro general va a tener otro episodio muy parecido al de San Lorenzo. Acá también a órdenes de otro gran general, el general Castaños, otro gran líder del cual él seguramente habrá tomado ejemplo. Va a sufrir un accidente de su caballo y también lo va a auxiliar el soldado, ahí lo tengo, el soldado Juan de Dios lo va a auxiliar en aquella oportunidad, cual una premonición como fuera Juan Bautista Cabral. Esta es una estatua ecuestre de San Martín que se hizo el 14 de junio del 84, relativamente nueva, y fue colocada en Arjonilla, la localidad que les marqué en el mapa, por el Instituto Español Sanmartiniano, que realizó la estatua que actualmente figura en el Parque Municipal Alonso Salcedo, por si alguna vez van por Arjonilla, por la obra de un escultor, Agustín de Larranz Matorras, descendiente del papá de la madre de San Martín, y aprovecharon y le rindieron también homenaje al soldado español que lo fue a ayudar, ayudando a su jefe a caballo. Esta es una
Abreveo. Bueno, también lo vamos a encontrar en San Martín. En esta época, si quieren referirse a algo y buscar, para ver cómo fue esta época, la literatura es una excelente auxiliadora de la historia, como lo testimonian episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, el tomo tercero, donde habla del 19 de marzo, el 2 de mayo, explica todo esto que dije. La batalla de Bailén, que no fue una pequeña batalla. Cuando nosotros estudiamos historia y de chicos, sí, estuvo en Bailén, estuvo en Orán y chao. Y vamos, pasa en San Martín. Miren todo lo que estuvo, y por qué estuvo y qué hizo. Y son años de vida, y donde pone el cuero y recibe heridas, en muchas veces. También les recomiendo, hay historias de Pérez Reverte, para ver en ese periodo, si lo quieren ver. Y ahí van a haber metido a San Martín en ese periodo, ¿no? Y por último, la batalla de Bailén. La batalla de Bailén fue una gran batalla, que acá la pasamos como en el Villiquen, como si fuera una tontería. Y fue una mojada de la oreja al gran conquistador Napoleón. Fue la primera victoria a campo abierto que sufre Napoleón en ascenso. Va a sufrir esta derrota y después va a sufrir la derrota de Moscú. Entonces ahí ya va a quedar este hombre en ascenso, que prácticamente de 1798 en adelante hasta 1806, 1807 era imparable en Europa. Se lo digo por haber convivido ahí con alemanes, y haber visto su entrada triunfal a Berlín por la puerta de Brandenburgo, o sea, era imparable. En España, estos españoles heroicos, entre ellos San Martín, le va a poner un freno. Y ahí vuelvo a resaltar la figura, por si alguna vez tienen ganas y tiempo, del general Castaños. Muy bien, esta es la época de San Martín, esto es lo que él sufrió en su cuero y vivió. Es una época de grandes cambios políticos. Imagínense, como dijimos antes, el cambio de las monarquías como modelos imperantes a la República Francesa. Él ve el caos político, económico y demográfico, cultural que se sucede. San Martín lo va a impactar mucho el populacho, la masa descontrolada. Por eso San Martín después va a pensar como piensa de los gobiernos férreos, ¿no? No es porque sí, lo vivió. Esto era, hasta Robespierre, la misma Francia tuvo que ponerle coto a este desastre, ¿no? Personajes de la política, de la época y de la cultura. Beethoven, Schubert, Hummel, Rossini, Goya, Goethe, Hegel. De ahí él aprende a ver todo esto, la historia, el pasado, esta representación de la realidad, y sobre todo, estos años de vida le van a hacer entender el arte de la guerra. El arte de la guerra, señores, si con esta demostración rápida no se dan cuenta de la experiencia y la expertise del teniente coronel San Martín, que llega en 1812 a el Virreinato del Río de la Plata, o a la República Argentina, a la Argentina, digamos, a la República, no sé, a mí me da una dimensión de una capacitación increíble. San Martín va a estudiar los avances militares franceses de finales del siglo XVIII, los estudia concienzudamente, los experimenta, los sufre y los estudia, porque un buen conductor estudia del enemigo, aprende del enemigo, va a ver lo que es la guerra, la nación en armas, la revolución amenazada. Entonces Francia llama a la guerra total. Va a experimentar lo que es la masa en cuanto a cantidad. Antes de Napoleón, Federico eran pequeños ejércitos, 20.000, 30.000, 40.000 hombres. Considérese dichoso si usted juntaba esa tropa. Napoleón va a juntar cientos de miles. Por esto de la leva en masa. Va a conocer el entusiasmo revolucionario, va a ver la pasión, y va a ver en su España cómo la nación hace la guerra. Y aprendiendo de estos grandes jefes, y también habiendo visto algún nabo seguramente, que habrá visto algún salame, vio
cómo debería ser una buena organización para no fracasar. ¿Qué factores andaban dando vuelta y que San Martín va a observar? Primero se mejoran las carreteras y los canales, y él después va a tratar de hacerlo en Mendoza, no me van a dejar mentir cuando hablemos de esto. Va a ser un forjador de la educación, porque lo va a ver, que permite generalizar la orden escrita. Antes la orden era simplemente un chasqui que iba con un recado y volvía. El hombre ya va a empezar a escribir. Hay mejores mapas, la cartografía, esencial. Después él la va a ordenar a hacer. Va a haber una explosión en el crecimiento de la población en Europa. Las mejoras de la agricultura van a mejorar los sistemas de logísticos. Va a ver cómo el enemigo hace las cadenas de almacenes para ir sosteniéndose. Tiene que ver con lo que pasa después en los Andes. La guerra en las fortalezas. Defender una plaza, rendirse en una plaza. Y él ve cómo el ejército francés había reflexionado de la derrota que le había pegado Federico el Grande. Y el ejército francés aprende de estas derrotas